Bienvenidos a su segmento Adonis en el Barrio. En el día de hoy vamos a conversar con una persona que tiene historia, luchadora, fajadora, trabajador incansable de este municipio. Más de 10 años sirviendo a la comunidad y al pueblo de La Romana como abogado. A continuación, veamos el personaje. Lo comprometido con la gente siempre lo cumplimos. Y acá tenemos con nosotros al señor Reinaldo Ramírez, cariñosamente Jeremías. Reinaldo, adelante. Salude a la gente. Queremos conocer su historia, quién es usted, de dónde viene y qué ha hecho durante casi sus 40 años de vida. Cuente. Buenas tardes, provincia de La Romana. Buenas tardes, Villahermosa, mi municipio. Muy agradecido a Adonis de que nos tomaras en cuenta para este trabajo que viene desarrollando desde hace mucho tiempo, y de verdad que me siento privilegiado de estar contigo y compartir con mi gente, tanto de mi municipio como de mi provincia, que sabemos que este medio es muy, tiene un grupo de seguidores que incluso trasciende lo nacional, y por eso me siento muy privilegiado. Gracias. Muchísimas gracias. Reinaldo, ¿de dónde viene usted? ¿Dónde nace? Si es nativo de La Romana, que tenemos acá en la provincia mucha gente que viene de otro pueblo para acá. Pero ¿de dónde es Reinaldo? ¿De dónde viene? Bueno, yo nací en Baiguapa, Lo Bonito. Es un batey que pertenece a la provincia de Altagracia. Vinimos muy temprano para La Romana, a la edad de 8 años. Nos radicamos en Villaverde, específicamente por los escalones de Villaverde. De hecho, siempre me he sentido muy identificado con lo que es Villaverde, porque fue el sector que me vio desarrollarme. Estudié en El Peñón allá mismo, luego pasé al colegio bíblico cristiano. En fin, me siento villaverdero realmente, pero ya tengo 22 años en el municipio de Villahermosa. Por ende, ya básicamente estoy realizado acá, con nuestra casa acá, nuestra familia acá, y con todo lo que es nuestras aspiraciones aquí en Villahermosa. ¿Cómo fue el trayecto suyo desde la niñez? La crianza de sus padres, los estudios, cómo fueron. O sea, cuéntenle a la gente todo ese proceso, porque todo el mundo tiene un proceso. Es así. Desde es su así. niñez, la crianza, las dificultades que pasaron. Cuente cómo fue todo eso. Bueno, puedo decir que tuve una infancia un poco precaria en lo económico, pero al mismo tiempo fui un niño muy feliz, porque en medio de las limitaciones que tenían mis padres, pudimos tener el privilegio de tener una madre que era muy amorosa, muy responsable, una señora que realmente, cuando me recuerdo de ella, que falleció hace 6 años, me da mucha nostalgia, porque realmente con ella me sentía muy seguro. ¿Cómo fue ese momento? Yo no puedo decir nada cuando una persona pierde a su madre y pasa ese proceso. ¿Cómo fue ese golpe en ese momento? ¿Qué fecha fue? ¿Y cómo transcurrió todo? Realmente fue algo que se puede decir que sucedió rápido. Mi madre tenía 75 años en ese tiempo, en ese momento cuando le sobrevino esa enfermedad, ese quebranto de salud, y entonces realmente duró prácticamente un mes y 10 días en cama, como decimos, y ahí falleció. Pero realmente fue una experiencia bastante dura, porque mi madre era mi todo, y fue la señora que, reitero, nos inculcó valores, fue la madre que siempre estuvo ahí para nosotros, no tan solo para mí, sino también para mis hermanos, para los nietos de ella. En fin, fue un soporte y una columna para nuestra familia. Y fue un momento que realmente le pedí a Dios que me ayudara, porque en esos días le perdí el entusiasmo a muchas cosas, pero el Señor nos dio fuerza y como era su deseo, seguimos hacia adelante. ¿Cuántos hermanos son ustedes?
Somos 10 hermanos. 10. 10 hermanos, sí. Vivos los 10. Los 10 vivos, un gran privilegio, sí. Realmente es un privilegio, sí. Después que fallece su madre, ya te había iniciado los estudios, lo había terminado. ¿Cómo fue ese enlace? Sí, cuando nuestra madre fallece en el año 2016, ya prácticamente puedo decir que me sentía realizado. Ahí que vamos, déjelo ahí. Sí, Déjelo está ahí. bien. ¿Cuántos hijos tiene Jeremías, como popularmente la gente le conoce aquí en La Romana? Tengo 3 hijos. Antes decía 3 niños, pero realmente ya están tan grandecitos. Pero son mis niños y tengo 3 hijos. Sí. ¿Casado en la actualidad? Casado, sí, sí. Bien, ¿cómo ha sido el trayecto de esos hijos, la esposa, todo, la dificultad? Entrevistamos hace unos días atrás al señor Braulio Mejía Sí. y nos comentaba que fue muy difícil la vida de Braulio. Yo quiero saber, el pueblo quiere saber, cómo fue ese trayecto suyo de tener hijos, pagar casa, muchas veces sin empleo, dificultades. ¿Cómo fue todo eso? Realmente cuando me casé joven, realmente a los 22 años, y cuando nació mi primer hijo, fue un poco difícil porque quería darle todo y no tenía nada. Justamente en ese tiempo trabajaba en Zona Franca, no disponía de un salario muy alto y tuve que hacer muchos malabares, como dicen, porque a mi hijo quería darle todo lo que yo no tuve, en asuntos de comodidad y eso, mucho cariño. Y después que pasamos esa etapa, pues vinieron los otros 2 que ya encontraron un Jeremías más acomodado, más tranquilo y con más estabilidad. Entonces, ya la familia, los hijos, la vida para ser profesional, llegar a ser abogado, ¿qué pasó durante ese trayecto? ¿Cómo fue el proceso? Las dificultades, las puertas que se cerraron, la ayuda a mano amiga que pidió y no la abrieron. ¿Cómo fue todo ese trayecto? Bueno, puedo decirte que hacerme profesional fue tan difícil que cuando yo inicié la primera vez a estudiar Derecho, lo hice en la Universidad OIM. ¿Quién lo impulsa a usted a estudiar Derecho? Puedo decirte que yo, desde que tenía 12, 13 años, un adolescente realmente, visualicé que iba a ser abogado. Esa carrera todo el tiempo sentí que la iba a hacer, porque me identificaba con muchas cosas de los abogados y ese era mi sueño. De hecho, mi mamá me decía a mí que yo parecía abogado, porque a veces yo le buscaba, tú sabes, alguna estrategia a las cosas. Y decía, tú pareces abogado. O sea, realmente yo sentía que iba a ser abogado, Adonis. Y debo decirte ahí mismo, ¿no?, en esa misma línea de pensamiento, que no me he arrepentido. Es una carrera de verdad que me ha servido de muchas cosas. Empezar a describirla. Ya ¿Para tú qué sabes. año estamos hablando de ese proceso? Bueno, cuando yo asisto por primera vez a una universidad, ese mismo día cumplía 21 años de edad. Eso fue en la OIM, donde está actualmente el colegio Usman. Sí. Exacto. Entonces, te decía de mi primer niño que me comprometió tanto que al punto que tuve que dejar la universidad un tiempo y después, más adelante, tuve que retomarla ya, pero en ese tiempo ya la OIM no estaba acá impartiendo derecho y entonces lo que hicimos fue que nos inscribimos de nuevo en la UCE, donde felizmente nos graduamos en el año 2012. Escuchamos que fue alguacil también. ¿Cómo fue ese procedimiento? Tengo un amigo alguacil que le han dado mucha carrera y le han partido brazos, él ha partido brazos también, le han tirado tiros, problemas, porque a veces las partes entienden que el alguacil tiene que ver con el proceso. Y él solamente te notifica la demanda, que hay un procedimiento, que hay una cita. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, puedo decirte, Adonis, que antes de tú pensar a desarrollarte en tu carrera de comunicador y eso, ya yo estaba en la calle como alguacil, como ministerial, sí. Y puedo decirte que tuve muchas experiencias muy difíciles, porque imagínate, difícil, los alguaciles, óyeme, yo llegué, Dios mío, a casa
ya con una sentencia para hacer un desalojo. Y realmente había muchas situaciones difíciles, pero puedo decirte que también siempre el lado humano en mí emergía y le buscaba la vuelta a las situaciones. De hecho, puedo decirlo con mucho, no orgullo, con satisfacción, que soy de los pocos alguaciles que saliendo de ese oficio tan difícil, tuvimos una aceptación en un proceso electoral. Eso te dice a ti que realmente siempre traté de hacer las cosas bien, pero más aún siempre con el lado humano. En una ocasión yo recuerdo que me dieron una sentencia para hacer un desalojo y yo, teniendo toda mi documentación lista, fui a la casa de esa persona y cuando llegué allá, él me explicó que no tenía para dónde ir, que yo sabía que era una situación muy difícil para él y su familia y lo que opté fue por retrasar el procedimiento 3 días para darle la oportunidad de que él buscara una casa y de lo mismo que yo me iba a ganar, pues le di para su depósito, le busqué un camión, recuerdo como era un camión rojo cama larga, y entonces él pudo mudarse y hasta le di algo más para que se ayudara porque realmente la intención no era hacer daño. Y el desalojo, entonces el desalojo fue más flojo. Fue más cómodo todo porque él me entregó las llaves y el inmueble no sufrió ningún tipo de daño. Eso era para ese tiempo. Para ese tiempo, sí. No sí, eso es muy relativo y tiene que ver mucho con la forma en que tú fuiste criado, ¿entiendes? Yo fui criado con muchos valores, de manera solidaria y qué sé yo, siempre me identifico con los problemas de algunas personas, sí. Reinaldo, ¿en qué fecha llegó usted acá a Villahermosa? En el año 2000. Aquí a Villahermosa. A Villahermosa, sí, el día 10 de abril del 2000. Y cuando vino del Batey a Villaverde, de Villaverde acá en el 2000. No, yo llegué a Villaverde en el 83, a la edad de 9 años. Y de Villaverde vine a Villahermosa en el 2000. Bueno, estamos hablando de que vine aquí a los 26 años. Exacto. A Villahermosa. Escúchame, a Villahermosa vine en el 2000, teniendo 26 años de edad, exacto. Sí. A Villahermosa. Es correcto, sí. ¿Y cómo era acá esto? Pues sí, llegó a los 26 años, todavía yo no hubiese existido todavía. ¿Y cómo fue el proceso aquí en Villahermosa? Porque Villahermosa es Villahermosa ahora. Sí. Villahermosa era Los Mulos. Era un municipio, exacto. La Tierra Roja. En ese tiempo no era ni siquiera un municipio. Fue en el 2004 cuando ya se aprobó la ley que le daba el estatus a Villahermosa de municipio. En ese entonces era Los Mulos. Y era un, vamos a decir, un sector, porque de hecho las personas que vivíamos acá... ¿No había alcalde que en Villahermosa? No, votábamos en la Romana. Entonces realmente era especie de un sector más del municipio cabecera La Romana. Y era un sector que tenía muchas limitaciones, habían algunas problemáticas con el transporte y eso, pero realmente ya Villahermosa ha ido cambiando con los años y tiene realmente un mejor aspecto y eso. Entonces podemos decir que cuando se vaya a escribir la historia de Villahermosa, que alguien debe de escribirla. Por supuesto. ¿Usted fue parte de la revolución de Villahermosa? Puedo decir que tomé alguna... esa gente. Fui parte de algún... Fabio Noel, Habichuela, Sabroso. Sí, son muchos. Sabroso, mi amigo. Sí, padre de Carlos de Pérez. Sí, realmente. Pelú, el Picapiedra. También. Felicindo. También. Muchas personas. Y por eso yo digo que, Adonis, que Villahermosa tiene un gran privilegio. Tiene un grupo de personas, de comunitarios, de dirigentes deportivos, de pastores, de muchas personas que han hecho posible que este municipio realmente tenga el empuje que actualmente tiene. Nos comentó ahorita que cuando falleció su madre, dijo que había dejado todo. Sí. Desanimado. No quería seguir. Pero luego se restaura, se levanta y sigue trabajando. Pero llegó un momento, por ejemplo, recordamos que en el 2020 el mundo sufrió una situación, cuando llega el COVID-19, todo se paró. Sí. Nadie se movía, no había nada, el mundo completo se paró para ningún lado. Llegó un momento en su vida que llegó una pandemia, no hablamos de esa pandemia, que llegó una pandemia en su vida y todo se paró, todo se estancó, y usted dijo, yo no voy a seguir corriendo, ya yo estoy cansado, ya soy abogado, tengo mi familia, pero ya yo no puedo más.
llegó algún momento donde Reinaldo dijo, ya, estoy cansado de esto. Y de tenerme y quedarme sentado y no seguir moviéndome en la vida. Bueno, realmente cuando a uno le llegan como persona, le llegan ese tipo de situaciones, realmente a veces tú piensas en mucho pensamiento negativo. Y con la economía, hablando de dinero, todo eso que no... Sí, realmente cuando tú pasas por situaciones difíciles de índole económica, de cualquier índole, siempre uno saca lo mejor de sí, y cuando tú tienes, como en mi caso, que tengo mis hijos, mi familia, realmente eso te da un estímulo para tú seguir y entender que no todo ahí se acaba, sino que tenemos que seguir para darle un ejemplo a esa nueva generación que nos va a suceder. Entonces no tuvo un momento difícil, que no había empleo, no había nada, escasez en la casa, las puertas se cerraron, nadie abrió, se pasó hambre en la casa. Sí, Miseria, dificultad. obviamente como una persona de escasos recursos, o sea, una persona pobre de recursos, hemos pasado por muchos tipos de situaciones, pero debo decir, siendo justo y gracias a Dios, que ya en el año 2005, cuando yo empiezo como ministerial, como alguacil, realmente mi vida cambió. Ese oficio me cambió mi vida de manera drástica pero positiva. Realmente ahí empecé a tener mejores ingresos, ahí empecé a relacionarme con personas, tuve el privilegio de trabajar con 3 bancos, Asociación Romana de Ahorros y Préstamos, Popular, en fin. Podemos decir que todo eso fue por el estudio. Sí, sí, debo de concluir que el estudio me permitió lograr ese sueño que tenía de ser un abogado estable, sí. Porque ahí es donde vamos. Hay mucha, aquí el mundo tiene mucha gente multimillonario, rico, que no le hizo falta estudio. Sí. Pero podemos ver en usted que pasó un proceso, pero ya venía preparado. Exacto. Estudió, se preparó. Y al estudiar y prepararse, llega la comodidad de poder estar estable. Es correcto, sí. Hay personas que tienen una gran habilidad e incluso sin haber asistido a escuela, a universidad y eso, desarrollan un oficio que le permite crecer económicamente. Pero yo diría que esa es la excepción. Lo correcto y lo seguro, a mi entender, es que tú puedas prepararte para cuando llegue la oportunidad, tú poder crecer, porque el estudio es la base de todo. Cuando tú tienes estudio, se te abren muchas puertas y tienes mejor expectativa. Hay mucha área del conocimiento, hay gente que no nacieron para ir a la universidad, pero es correcto, Dios sí le dio la capacidad a ellos. Exacto. De que son buenos maestros, exacto. Son buenos empresarios, claro, supermercados. Sí, tienen buena habilidad. Y el ejemplo de Almacenes Cristo Viene. Exacto. No se fue por un área, pero se dedicó a algo. Exacto. Y hoy mira la persona. Persistió claro que sí, en lo que era su vocación de los negocios, y hoy por hoy le ha ido bien. Entonces lo que hay que es persistir en lo que uno quiere. Persistir y entender que los obstáculos van a llegar. Nadie va a creer que todo va a ser color de rosa. O sea, vendrán los obstáculos, pero dentro de esos obstáculos hay que pensar que hay que seguir para ladearlo y lograr el objetivo. Muy bien. Reinaldo, en este año 2022, 7 de julio, llega un gran golpe a su vida, y fue el fallecimiento de su padre recientemente. Ahora, ¿qué pasó? La vida suya, ¿cómo fue ese trayecto? Luego del 16, cuando su madre fallece, y ahora el 7 de julio su padre muere. Sí, ese fue un suceso que fue muy repentino. Mi padre se accidentó de allá de su casa, allá en Villaverde, y realmente fue un momento muy duro, porque cuando tú pierdes tu madre, luego pierdes tu padre, te queda como una sensación de soledad, de que no tengo a dónde ir a compartir con o sea, ya como tus progenitores y eso. Entonces, fue una sensación un poquito difícil, pero
reitero lo que dije ahorita, Dios nos ha dado la capacidad de sobreponernos y no superar esa situación, sino aprender a sobrevivir o a convivir, es la palabra correcta, a convivir con eso, ¿entiendes? Porque eso tú nunca lo superas. Ese recuerdo, esos sentimientos lindos de tus padres siempre están contigo y tú no superas nunca el hecho de que hayan fallecido, pero sí tú te vas sobreponiendo y ahí emerge la fuerza de voluntad que debemos de tener. Si tuviera la oportunidad, que Dios te brinde la oportunidad, si pasar, y volver a ver a tus padres, ¿qué le dijera a ellos? Bueno, yo le dijera a mis padres que lo que fue el objetivo de ellos, de luchar por que nosotros tuviésemos una mejor vida, que fuésemos personas correctas, que él o aquí ya hemos logrado esa parte. Nosotros todos somos personas de trabajo y yo sé que donde ellos estén deberían de sentirse orgullosos de que nosotros somos personas productivas, que siempre estamos pensando en el bien de los demás y en la colectividad. O sea, nosotros no somos personas que tenemos problemas de índole judicial, que tenemos problemas de tal tipo. Somos personas realmente bien formadas y somos personas que donde quiera que ellos estén deben de sentirse orgullosos de todos nosotros. Muy bien, Reinaldo, ya saliendo de ese ámbito, ya su vida, le hemos conocido desde el 2000, 1800, qué sé yo cuánto, llegó aquí a La Romana, de un batey, todo ese proceso, la vida, tiene la familia establecida, la esposa en su casa, trabajando todos los días. Reinaldo, ¿cuándo decide entrar al mundo tan afanado después del béisbol, la política? Bueno, realmente es una historia un tanto larga, pero vamos a abreviarla lo más posible. Siempre a mí me gustó la política. Incluso yo era miembro del PLD y presidente del comité de base desde los años 1996 más o menos, sí, desde ese tiempo. Pero luego sucede la pausa cuando ya yo inicio en la fiscalía, en el tribunal como alguacil. Ya el oficio no me permitía tener un activismo muy manifiesto y entonces me limitaba a votar y convencer a algunas personas de mi entorno para votar por el candidato que yo entendía dentro de ese partido que valía la pena, sí. Entonces ahí, luego que ya concluyo el oficio de alguacil en el 17, entonces ya 2 años después, muchos amigos y familiares me dicen que aspire, que entendían que teníamos la condición y entonces ahí en el 19 empezamos a aspirar. Recuerdo que éramos 38 precandidatos del PLD. Dios nos bendijo con una tercera regiduría. Fuimos el tercero más votado. Y ahí empezó el proceso ya para el 20, que es cuando llegan las elecciones, se suspenden. Luego pasamos a las elecciones generales de marzo. Y ahí hubo una situación, creo que tú la conoces. ¿Lo traicionaron a usted? Entiendo que sí. ¿El partido lo traicionó? Sí, sí. No voy a decir el partido. Los políticos del partido. Los políticos del PLD, sobre todo los que dirigen Villahermosa. Porque debo decir que hay dirigentes del PLD que son mis amigos, son personas muy correctas. Pero la dirigencia de aquí de Villahermosa, casi en su totalidad, realmente hicieron lo que quisieron con esa candidatura, ¿entiendes? No lo dejaron cruzar. No, no, para nada, habiendo demostrado ya que teníamos la aceptación. Eso es algo innegable. Villahermosa sabe que todo el mundo entendía que Reinaldo Ramírez Jeremías iba a ser regidor ya en esta etapa. Entonces se puede decir que la salida suya del PLD viene a través de eso. Claro que sí. Habían personas ahí ya sin ningún tipo de escrúpulo, que el yo sentarme en el mismo lugar como estamos sentados tú y yo, para mí era muy difícil, ¿entiendes? Cuando tú eres una persona con valores y con principios, tú no quieres estar al lado de personas tramposas, personas simuladoras, ¿entiendes? Entonces, lo estoy diciendo porque me lo está preguntando, porque ya eso a nivel de rencor y eso ya yo lo superé, pero no dejo de entender que esa dirigencia del PLD en Villahermosa son personas de muchos problemas, de mañas, de trampas y de todas esas cosas. Entonces, ¿sí? ¿Entiende usted que aquí en Villahermosa, mientras exista esa generación de políticos, aquí no hay oportunidad para nadie?
dentro de esa cúpula de ellos. En ese partido que ya debería de opinar mucho de esa parcela porque ya pertenezco a la Fuerza del Pueblo. Pero es mi partido. Hablando de oportunidades. Pero de acuerdo a lo que hemos visto y de lo que son capaces esas personas, te puedo decir que las personas que están en su entorno, lo del grupito, los protegidos de ellos, son los únicos que tendrán oportunidad de decollar y crecer políticamente hablando. Los demás serán usados para que le busquen votos, para darle a ellos prestancia, pero a final de cuentas no harán nada por ellos, porque ellos tienen unos círculos que solamente favorecen a ese grupo en detrimento del trabajo de los demás. Eso es lo que yo siempre he visto de ese partido. Entonces, aquí en Villahermosa. ¿Fue traicionado por el PLD? Sí, claro que sí. Por los dirigentes del PLD de mi municipio. Porque sabe que la provincia es otra cosa. Muy bien. ¿Por qué se va la Fuerza del Pueblo? Si estaba el PRM que estaba en el poder. PRM, reformista, se va la Fuerza del Pueblo. ¿Quién lo motiva y quién lo lleva ya a ese partido? Puedo decirte que... ¿Y quién lo llama? Puedo decirte que cuando pasó el proceso del 2020, en el cual entendíamos que íbamos a salir electos como concejal, como regidor, después que yo agoté una serie de procedimientos ante el Tribunal Superior Electoral, después de eso me dio el deseo de quedarme en mi casa, políticamente hablando, de reencauzar mi carrera de abogado, enfocarme en mi familia, en fin, pero en eso el diputado Eduardo Espíritu Santo, en ese entonces candidato por supuesto, nos llamó, le dijo que quería contar conmigo. En principio le dije que me sentía un tanto abrumado, que no me sentía en condición de en ese momento apoyarlo y eso. Y luego me volvió a llamar, me dijo que quería que creciéramos juntos, que íbamos a tener un nuevo partido y realmente apoyamos al diputado Edward, logramos que fuese diputado hoy, estamos en su equipo de trabajo y realmente no me arrepiento de haber apoyado a una persona como Edward Espíritu Santo, una persona que es de palabra, es una persona muy solidaria y una persona del cual me siento ser su amigo. Me siento muy bien con eso. Días atrás su partido ofreció una rueda de prensa explicando que ya estaban abiertas las inscripciones, que ya viene por ahí ya el torneo, que se preparen los candidatos. No diga la posición por la que busca. ¿Pero qué busca Reinaldo para Villahermosa? ¿Qué quiere Reinaldo de Villahermosa? Yo deseo que mi municipio siga creciendo, que se siga desarrollando. Contrario a lo que muchas personas puedan pensar, Villahermosa es un municipio con una muy buena economía. ¿Fabio Noel ha dado la talla? Yo diría que no ha llenado de expectativas. A mi entender, le ha faltado un poco de organización, de planificación. Le ha faltado reunir a los tantos comunitarios que tiene el municipio, escuchar su sentir. ¿Entiendes? Que ellos puedan dar ideas, porque son las personas que tienen muchos años acá en el municipio y son las personas que saben de qué adolece el municipio. 9 regidores en Villahermosa han dado la talla como regidor. Hay 9, cuidado. Tiene gente ahí. Puedo decirte que de esos 9 concejales, la gran mayoría, puedo decir que son mis amigos. Muchos he visto que han hecho un esfuerzo para mantener mantener su trabajo político, y eso está muy bien. Pero recuerda tú que un solo concejal de manera independiente no puede lograr los cambios que necesita el municipio, porque es un asunto, ellos pertenecen a un órgano colegiado, es un consejo donde hay 9 regidores, un alcalde y una vicealcaldesa. Estamos hablando de 11 personas, ¿entiendes? Entonces, sí, de manera individual es poco lo que puedan hacer, pero muchos han hecho muy buen trabajo, de verdad que sí. Bien, Reinaldo, mensaje final a ese pueblo de Villahermosa, a la juventud. ¿Qué mensaje le envía usted en estos tiempos tan difíciles que hay en este municipio? Y que le enseñe
que usted pudo lograrlo, es abogado ya profesional, y pudo hacerlo. Esa cámara son suyas. Bueno, debo decirle a la juventud e incluso a las personas de que siempre tengan el estudio en primer lugar. Después de Dios, nuestro Señor, lo más importante es cuando una persona puede prepararse, puede entender que con los obstáculos que la vida tiene, se puede echar hacia adelante. Puedo decir que soy un ejemplo de que vengo de abajo, fui limpiabota, vendí sándwich en Zona Franca, fui un obrero de Zona Franca, pasé por muchos procesos de trabajo que tal vez no era lo que yo hubiese querido, pero justamente eso moldeó mi temple y pudimos echar hacia adelante. O sea, Villahermosa, y no tan solo Villahermosa, también las romanas, deben de saber que con el estudio, con la dedicación, con la entrega, se pueden cumplir los sueños que siempre hemos querido. Muchas gracias, de verdad. Pues muchísimas gracias a usted, Reinaldo, por la oportunidad de aceptar nuestra propuesta como entrevista en Adonis Quevedo, gracias, en el barrio. Gracias, Adonis, de verdad que me sentí desde el principio privilegiado y muchas gracias por tu tiempo y por tu gesto, sí. Perfecto. Nosotros continuamos con más de Adonis Quevedo en el barrio. Agradecemos al pastor Norvin de Asa por la oportunidad de hacer esta entrevista acá, en este lugar hermoso que es la Parada Cristiana. Listo para eventos, bodas, cumpleaños, cualquier tipo de reunión que usted quiera realizar aquí en la Parada Cristiana es que debe hacerlo. Muchísimas gracias.